Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez y quiero darles la bienvenida a esta edición de nuestro programa. Hoy en adelante, el abogado Peter Earl y sus contribuciones a la comunidad de Milwaukee. También la visita del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Y el equipo de Adelante estuvo en el restaurante Cempasúchil, que se especializa en comida mexicana del estado de Oaxaca. El abogado Peter Earl tiene una reconocida trayectoria como defensor de los derechos civiles y sus contribuciones son muchas en las áreas de reforma electoral, discriminación de empleo y envenenamiento por plomo. En uno de los últimos reconocimientos, la ACLU de Wisconsin otorgó al abogado Earl la presea Civil Libertarian of the Year. It's truly an honor to be recognized by an organization which represents the core values that, really do make this legal system of this country the greatest that humanity has ever known. The right to protest, the right to be who we are as a nation, the way we are. It makes me proud. En marzo del 2007, Peter Earl recibió con otros abogados el reconocimiento Civil Libertarian of the Year otorgado por la Unión Americana de Derechos Civiles de Wisconsin, ACLU. Este galardón reconoce su trayectoria de servicio y sus esfuerzos por proteger los derechos civiles de la comunidad. Peter Earl es originario de México, de padre estadounidense y madre mexicana. Llegó a los Estados Unidos desde muy temprana edad. Desde sus primeros años, Peter fue expuesto a la lucha contra las injusticias sociales. Cuando yo era un niñito así, mi papá siempre ha tenido una pasión para la justicia. Eso me lo enseñó mi papá. Él era un profesor de literatura latinoamericana. Y me acuerdo que vivíamos en Middletown, Connecticut, en la Universidad de Wesleyan. Y en esos días eran 1958 por ahí. Empezaron a construir bomb shelters, porque la cuestión con Rusia se estaba poniendo fea, ¿no? Y la cuestión de todo el mundo tenía miedo de que iba a haber una guerra, como se dice, nuclear, ¿no? Y mi papá empezó a organizar en contra de eso y organizó unas manifestaciones de los estudiantes y de algunos otros profesores en contra de eso. Y me llevaba con mi mano yo me acuerdo que piqueteando ahí en ese esfuerzo, ¿no? Y en las marchas para los derechos civiles siempre me llevaba mi papá. Y cuando llegué a la secundaria, pues me ponían en los camiones cuando los estudiantes iban a manifestar en Washington, D.C. en contra de la guerra en Vietnam. Yo me gradué en 1968. Peter Earl siempre ha demostrado una gran determinación, por lo que durante sus años en la universidad tuvo mucho éxito en el deporte de la lucha romana. Y fue después de graduarse de la universidad cuando comenzó a utilizar sus destrezas de persistencia para luchar por la protección de los derechos civiles. 1974. Había un organizador en Chicago que se llamaba Shell Trap. Y que estaba entrenado en los medios organizativos de un hombre que se llamaba Saul Alinsky. Y él me reclutó para ir a Chicago a organizar ahí. Y organizamos grupos de inquilinos en contra de los slumlords, organizamos en contra del abuso policíaco. Organizamos para conseguir los medios de desarrollo económico para la comunidad, para mejorar la vivienda. Y lo que yo aprendí en esos tiempos es que es a través de la acción social que se logra el cambio. Yo organicé en Chicago hasta 1983 y mi esposa, pues ella me acompañó en todas estas aventuras, me apoyó en todo lo que yo estaba haciendo. Y cuando ella se graduó de su estudio de medicina, se recibió como una doctora, pues tuvo una buena oportunidad de venir aquí a Milwaukee para trabajar en la clínica de la 16. Y ella se quiso dedicar a eso y yo con todo gusto la seguí aquí. Peter se unió en matrimonio con Sandra en septiembre de 1971 y tienen 2 hijos, Tessa y Peter. I can't say I didn't know what I was getting into when I first met Peter. He's always been very energetic and he's always been
someone that believed in justice, and I knew that that was going to be his life work. There have been times where we have difficulty juggling because my career with his career and time restraints, but well, we share a lot of the same beliefs, and that's helpful. But he has the talent and I don't, so I cover at home so that he can do his work in the community. And Peter's always thrilled when they have a victory or when something comes off well, or but you know, there have been times where, when we lived in Chicago and he was a community organizer and I would have to bail him out of jail, but Peter's a very positive person. He always has a very positive outlook, and he just assumes things will be done, can be done, and he finds a way to do them. Peter Earle se ha distinguido como abogado. Sus áreas de práctica incluyen discriminación de empleo, derechos civiles y envenenamiento por tóxicos, entre otros. En la década de los 90, estando consciente de la importancia de que la comunidad alcanzara el derecho a la representación pública, Peter se unió a un grupo de líderes de la comunidad. Este grupo, que incluía latinos de las más diversas ideologías, luchó para que a través de una justa distribución de los distritos electorales, los latinos eligieran candidatos entre su propia comunidad que alcanzaran puestos en el gobierno. El abogado Peter Earle ha servido en la mesa directiva de Milwaukee Area Technical College, MATC, desde 1998. Y desde ahí trabajó con un comité que logró la fundación de su programa Adelante en 1999. También ha sido miembro de la mesa directiva de la Asociación de Abogados Hispanos de Wisconsin, así como de la Asociación Nacional de Abogados de Empleo. En el año 2000, Peter Earle, con un grupo de abogados, defendió un caso que atrajo la atención pública. La juez Lutecia González había sido arrestada durante las celebraciones que se llevaban a cabo en la comunidad latina para celebrar la independencia de México. Durante las declaraciones, los oficiales participantes en el caso negaron haber hecho uso de fuerza innecesaria durante el arresto. El caso se resolvió a favor de la juez cuando un video tomado por un participante de las celebraciones mostró cómo la policía había cometido abusos durante el arresto. Debido a la cobertura que Adelante realizó de este asunto, grabaciones de entrevistas realizadas al abogado Earle y a la juez González fueron utilizadas en la corte. En su larga trayectoria, uno de los trabajos más importantes que Peter Earle ha venido realizando ha sido su lucha contra el envenenamiento por el plomo. En Chicago empecé a ver, me di cuenta de la cuestión de la envenenación de plomo. Y me di cuenta y pensé que algún día voy a tratar de hacer algo con eso. Y empezamos a organizar un poco sobre eso, pero organizando a nivel de comunidad realmente no se puede. Ese es un issue, pues la pintura con plomo está en todos lados, ¿no? Es algo que no se puede resolver en una comunidad a través de activismo en particular. No hay manera de traer esas corporaciones a aceptar la responsabilidad por lo que han hecho. En el año 2000, familias y organizaciones comunitarias lograron que la ciudad de Milwaukee demandara a la industria de la pintura por envenenamiento de plomo. Desde tiempo anterior, Peter se había dedicado a luchar para que estas compañías se responsabilizaran de limpiar el plomo que existe en la pintura de casas, que en los vecindarios más pobres continúa afectando irreversiblemente la salud de miles de niños cada año. Mira, la meta es sencilla, es eliminar completamente la envenenación de plomo. No tiene razón por la cual debe existir eso. Se puede hacer. Simplemente tenemos que cambiar todas las ventanas en todos los hogares en la ciudad de Milwaukee, en todos los barrios urbanos del estado de Wisconsin. Costaría $7 billones para eliminar eso. Y mi meta es lograr que el estado de Wisconsin, el gobernador del estado de Wisconsin, declare que el estado va a demandar a estas compañías para hacerles responsables de pagar lo necesario para eliminar toda la pintura, para que ya no existe eso. Peter has amazing energy, and he uses that energy for things that he really believes in, and that is social justice. Obviously, one of the most important ones is the issue of lead poisoning and how it's affected children and their ability to learn, and what this does to their future and in their capacity to live as full human beings. And
this has been a real passion for him, and as someone who works in the public school system, I can really appreciate that he has done so much for those children. I have worked with many kids who have suffered the results of lead poisoning and seen what it does to kids and their abilities in school, and I'm really glad to know Peter for the work that he's done in that area. Como abogado, Peter Earl ha demostrado un compromiso personal cada vez que se cometen injusticias en contra de la comunidad. En noviembre del 2004, cientos de personas de diversos grupos étnicos se solidarizaron con la comunidad latina durante las manifestaciones contra Mark Belling, un locutor de la radio que hizo comentarios en contra de los inmigrantes que fueron considerados racistas. Peter Earl se unió a las protestas exigiendo el despido de Mark Belling. Y vine aquí para declarar como tesorero de esa junta que yo tengo las intenciones de asegurarme de que MATC no gaste ni un centavo en Clearwater Communications si siguen empleando a Mark Belling. Ese tipo de racismo no se puede tolerar. Yo creo que la mesa directiva de MATC escuchará este mensaje. En su próxima reunión habrá una resolución para retirar hasta el último centavo que se invierte con ellos. El 23 de noviembre del 2004, Peter Earl, como miembro de la mesa directiva de MATC, demandó un alto a la compra de servicios procedentes de Clear Channel Communications, la empresa a cargo de la radiodifusora en la que ocurrió el incidente. La resolución fue aprobada exitosamente. Hi, I'm going to present the William Gorham Rice Civil Libertarian of the Year Award. And I'd like it if Michael and Peter and Art could come up. En marzo del 2007, la ACLU de Wisconsin honró a Peter Earl por su trayectoria de activismo, su lucha contra el envenenamiento de plomo y por su trabajo al proteger el derecho a la protesta. Peter fue parte del grupo que defendió el caso de Art Heiser, un abogado de derechos civiles que al monitorear a la policía durante una protesta en contra de la guerra en Irak, fue arrestado por cuestionar la identidad de un oficial cuando éste confiscaba un accesorio de protesta de un manifestante. Peter was given the award acknowledging the fact that he, as a volunteer attorney for the ACLU, was representing Art Heiser when Art had been arrested at an anti-war protest. He represented Art in the civil part of the case. Peter Earl fue uno de los abogados voluntarios en este caso. En el año 2006, este grupo logró convencer a la ciudad de que se resolviera la demanda con una indemnización. El veredicto quedó como antecedente para que la policía de Milwaukee se mantenga consciente de que es una violación el reprimir el derecho a la protesta. The American Civil Liberties Union es una organización que defiende lo más clave de este país, porque todos los conceptos constitucionales, los derechos civiles que existen en este país, en la Constitución de los Estados Unidos, es algo magnífico. Y el ACLU es la organización que más protege la integridad de ese documento, la Constitución de los Estados Unidos. Así que el hecho de que esta organización me reconozca a mí, pues me hace sentir humilde y lo agradezco muchísimo. No existe una organización que más respeto que la ACLU. I would say congratulations, that he really deserves this. I know he put his heart and soul into this whole issue around lead poisoning of children, and it was not because he was looking for recognition. It was something he truly believed in. He's very energetic. I'm sure that everyone said that about him. He has boundless energy, and the legal community is lucky with all that energy because when he directs it legally, he can be very effective in fighting for people's rights, and particularly for people who are more the underdogs or underprivileged. You got to recognize my wife, because without my wife, she supports me in everything I do. He's worked very hard. He's a very ethical person, and he cares about empowering people who don't have power. And I'm very, very proud of him, and I hope he enjoys this very special recognition. Uno tiene que aceptar
responsabilidad por la condición social en la cual nos encontramos. Tenemos que traer nuestros valores, nuestro sentido de justicia para cambiar este país, mejorar este país, hacerlo un país más abierto, más tolerante. Venimos aquí para mejorarnos, pero no solamente para eso, porque si nos quedamos aquí es para mejorar esta sociedad al mismo tiempo. Y espero que unidos podemos hacer eso si lo hacemos con una conciencia social. Y espero ver eso. Ernesto Cardenal es un sacerdote, poeta y revolucionario nicaragüense, conocido a nivel internacional por su obra literaria. En su poesía, Cardenal habla sobre la vida cotidiana, la justicia social, la solidaridad humana y la hermandad entre los hombres. En septiembre pasado, Ernesto Cardenal visitó Milwaukee y Waukesha, en donde presentó su poesía. Nuestra carne y nuestros huesos vienen de otras estrellas y aún también de otra galaxia. Somos universales y después de la muerte contribuiremos a formar otras estrellas y otra galaxia. De las estrellas somos y volveremos a ellas. En septiembre pasado, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal visitó Waukesha y Milwaukee para hablar sobre su vida y sus publicaciones. Ernesto Cardenal es un sacerdote católico destacado por su dedicación a la teología de liberación. Ministro durante el régimen sandinista, el cual promovía la integración de la región latinoamericana. En el extranjero, promovió la solidaridad de los pueblos y en la lucha de Nicaragua fue portavoz del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ernesto Cardenal también se ha destacado como un revolucionario y poeta. Sus poemas son composiciones sinfónicas que expresan la ira del poeta enfrentando a la dictadura de su país y que revelan asombro ante la naturaleza y la historia. Padre Ernesto Cardenal es una persona bastante conocida por su poesía, por su literatura, pero también obviamente por sus claras convicciones y algo que considero más importante por el no tener miedo de tener su convicción. La Casa de Esperanza, United Community Center y otras organizaciones de la comunidad se unieron en colaboración para que se hiciera posible la visita de Ernesto Cardenal a Wisconsin. Zulay Oskai, directora de Latino Arts, quien fue parte de este esfuerzo, nos contó sobre ello. It was long, but it wasn't, because our minds were set and having him here. So it was just a question of synchronizing and organizing the logistics. He's a very, very busy man, as you know. He goes on world tours constantly. And to get him scheduled to come to our, Milwaukee. But, knowing Cardenal and the simplicity of him, he was delighted, and we were delighted that he accepted the invitation. Bueno, la tratamos de traer en el 86 cuando era ministro de Cultura y no le dieron la visa. Desde entonces he tratado de traerlo para acá y mi sueño se hizo realidad este año, gracias a Dios. El impacto, quiero que nuestra juventud sepa que hay personas que se preocupan por el futuro de ellos, por la humanidad, por el amor y también por el bienestar de los demás, porque tenemos pocas personas que hacen eso ahora. Y otros escritores también están siendo perseguidos y atacan al gobierno. Durante los días que el poeta Cardenal visitó Wisconsin, una orden de arresto contra él fue girada en Nicaragua debido a un antiguo juicio que ya había sido resuelto a su favor. El poeta ha acusado al presidente nicaragüense Daniel Ortega de conspirar en su contra por diferencias surgidas cuando Cardenal renunció al sandinismo, acusando a Ortega de traicionar los principios de este movimiento revolucionario. Yo recuerdo al padre Cardenal en los años 60 que tenía un concepto revolucionario muy diferente al concepto revolucionario que tiene el día de hoy. Y precisamente por eso es que él se separa de la cúpula sandinista, porque es un hombre íntegro, de gran trayectoria cristiana, y él se separa definitivamente de la corrupción y él queda con un ideario político de ver una Nicaragua próspera, limpia y sobre todo con educación para todos, que es lo que los nicaragüenses definitivamente aspiramos.
Para muchos de nuestros jóvenes que siempre han vivido en este país o tienen mucho en este país, es importante mandarles un mensaje donde ellos recuerden y evalúen que lo que aquí tenemos como un país democrático no es común. Hay muchos países que no disfrutan lo que nosotros disfrutamos aquí. Así que queremos que nuestros jóvenes cautiven eso y que nuestros jóvenes valoren y les ayuden en sus vidas, les ayuden que sirva como una inspiración para ellos y les ayuden en su desarrollo futuro. La poesía de Cardenal tiene un mensaje y el mensaje siempre es de amor a la humanidad, de respeto entre nosotros y de paz. Y entonces las personas lo ven de diferente manera y ellos piensan, tal vez él tiene razón. Entonces por eso es que quería que nuestra juventud que no conoce la literatura latinoamericana y la poesía de Ernesto Cardenal, por eso es que quería traerlo para acá. Well, I think we have to go with an open mind and an open heart. Because it's about Cardenal's work and his poetry and his peace message and his love message and his humanitarian feelings about mankind. His poetry is what speaks to the heart, and it belongs to everyone. El restaurante Cempasúchil ofrece platillos con el tradicional estilo de la comida oaxaqueña de México. Scott Rivera nos presenta este reportaje. When you go to Mexico and you talk to somebody about making mole, every family's got their own recipe. They're very proud of it, and it's always been made there, and this is the way grandma made it, or great-grandma, or something like that, and it's been handed down. You know, when you look at a book, you'll see all these different ideas and stuff like that, but we've kind of got a recipe that we've been using since we opened, and we think it's real good. You basically kind of roast everything first. What you do is kind of just give it some flavor. You roast the chilies, you roast your peanuts, you actually char the breads and the tortillas to give it, you don't burn them, but you char them because you need them to get that. That's part of it's where the color comes from. A lot of times that darker color comes from the charring and things like that, or the chilies and the breads and stuff like that. Once you get all those ingredients roasted and things like that, then you put them in a blender, you blend up everything, adding some chicken stock to it to kind of get the consistency. As you blend it up, you kind of got to be careful because you're talking about peanuts and nuts and things like that. So it takes a while to do that. And if you're doing it at home, that's the other thing too. A lot of times people think mole takes a long time to make, and it really does because there's so many different ingredients and there's so many different steps to it. I mean, when you're in a commercial kitchen and you do this every day, it makes it look like it's an easy process, but I mean, it's, if you have to go out and buy every one of those ingredients and look for them in a store and things like that, it can get, like I said, it can be time consuming. 9 years ago when we opened, we knew Brady Street was kind of coming back around, and it was always kind of a hip, kind of trendy, more cutting edge area. Our food was a little different, so a lot of times when people would come in the door the first time, they'd go, well, this isn't Mexican food, and it's like, well, yeah, it really is Mexican food, it's just not what you're used to, and when people start looking at the map of Mexico and realizing what a large country it is, and it's surrounded by oceans and things like that, I mean, there's just so many different things, from seafood and like beef and things like that in the northern part, and the southern part it's a lot more vegetarian oriented and things like that. So there are just a lot of different ideas that you could do that hadn't been done yet in Milwaukee. And today what we made in the kitchen was we did mole poblano, which is one of the most classic dishes in Mexico. It originates from Puebla, which is just east of Mexico City, and according to most legends, it was the first mole that was ever made, and it was supposedly designed by the nuns in a convent when one of the bigwigs from Spain was coming over, and so all the nuns kind of decided that each one should provide something, and so they kind of started making this sauce for the meats, and each one put their own little thing into it, and so the next thing you know, there's 30-40 ingredients in this mole, and it's a very complex, rich sauce, and most people consider it, the first thing they think of it is that it's a chocolate sauce, but chocolate is again, one of possibly 30 ingredients that go into this mole, so you shouldn't taste chocolate. It should just be one of the ingredients in there. It's got 4 different chilies. You've got chili ancho, you have chili mulatto, the pasilla, and then the chipotle.
And what we do then is you basically soak all those chilies, let them kind of soften up and get not so crisp and firm. And then you take all the other ingredients, things like peanuts, toasted tortillas, toasted bread, there's tomatoes, there's tomatillas, lots of different spices. One of the moles, the mole negro, which is a classic one from Oaxaca, I mean, that takes sometimes 2 to 3 days because there's just so many ingredients and you need it to sit for a while. After you've kind of blended everything together and added your chicken stock and got it to a consistency, then you basically put this whole thing on the stove, and I mean, you basically just let it simmer. And I mean, mole can take anywhere from 45 minutes, half hour to simmer on the stove to kind of cook down, get a consistency that's right. And like I said, and at that point, that's when you add some of the chocolate to it, just to give it another characteristic. But again, it shouldn't taste like chocolate. After that, it's cooked down, and then you just let it simmer and get it to a nice consistency. And basically what mole is, mole means mixture. And so it's all these different ingredients to make a sauce. And that's really what it is. It's a sauce that goes over different types of meat or vegetables. And if you go to a Mexican restaurant in Mexico, you'll get this little piece of meat on the plate and a big plate full of mole and a big basket full of tortillas, because I mean, you don't want to waste any of the sauce. I mean, it's really more about the mole than it's about what the meat is on it. And the other dish that we made today was tostadas Florentino, which is a vegetarian-style tostada that we do here. It's made with a black bean spread, there's tomatoes, there's goat cheese, and then we do sauteed spinach on top of that. And then that spinach is sauteed with a little bit of cilantro and some garlic, and it's just very, quickly done, sauteed. It's a very simple dish, but I mean, it's just a lot of good flavors in it. We started that out as an appetizer special, and so many people liked it that we ended up putting it on the menu because we just got so many requests for it. So again, it's real simple, but just real good flavors and pretty healthy. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección del correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en Canal 10 y 10.1 todos los martes a las 6:30 de la tarde y en Canal 36 y 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.